Hola amigos, mi nombre es Juliet Ávila Galguera y hoy les voy a platicar sobre William Wordsworth, acerca de las poesías que publicó y pues acerca de un poco de su vida. Bueno, William Wordsworth nació el 7 de abril de 1770 en Cumberland, Inglaterra, y falleció el 23 de abril de 1850. Williams fue uno de los más importantes poetas románticos ingleses, en el cual él contribuyó a la época romántica de la literatura inglesa con su publicación de baladas líricas en 1798. Este poema fue escrito por Williams, pero también contribuyó Samuel Taylor Coleridge. En general se considera que esta obra marcó el inicio del romanticismo en Reino Unido. La respuesta crítica fue débil al principio de la publicación del poema, pero luego se volvió un hito histórico que transformó la poesía y la literatura inglesa. Williams fue el poeta laureado de Inglaterra eh, a partir de 1843 hasta su muerte. Coleridge y Williams fueron llamados laquistas porque fueron poetas ingleses del comienzo del siglo XIX y compusieron entre 1798 y 1815 los primeros poemas que fueron tendencias claramente románticas, y ellos se consideraron parte del movimiento romántico, por eso fueron llamados laquistas. Bueno, aquí les voy a platicar sobre las poesías, sobre los poemas que él publicó antes de Baladas Líricas. Uno de los poemas que publicó fue en 1793. Publicó la primer poesía Williams en Evening Walk, un paseo por la tabla en Descriptive Sketch, bocetos descriptivos. En 1795 recibió Williams un legado que le permitió seguir escribiendo poesías. En ese mismo año, Williams conoció a Samuel Taylor Coleridge, que determinó su acercamiento hacia él por la filosofía de Immanuel Kant y al romanticismo alemán. ¿Por qué tuvo Williams el acercamiento hacia Immanuel y Kant? Bueno, tuvo un trauma que les opuso la separación de la Francia revolucionaria y de Annette. Se encuentra expresado en el drama de The Borders, que fue publicado en 1795. La poesía de baladas líricas en 1798 fue el desbordamiento total, o sea, fue un desbordamiento espontáneo de intensas emociones que Williams quiso darse a expresar o quiso componer una poesía llana basándose en las experiencias de la naturaleza y de los paisajes que él frecuentaba desde niño, empleando un vocabulario llano, sencillo, libre de vanidad y de afectación del siglo XVIII. Bueno, pienso que en esos tiempos, en el siglo XVIII, como tener un vocabulario inadecuado era como que muy mal visto o de muy mala opinión para las personas de la época del romanticismo. Fue por eso que él en la poesía de baladas líricas quiso cambiar o empleó otro vocabulario para la poesía. Eh, tuvo una repercusión muy positiva, con la excepción de la crítica de Byron y de Ruskin. Bueno, Williams y Coleridge se empeñaron en deshacer lo que consideraban las irritantes, aprendidas y esculturales formas poéticas del siglo XVIII en la poesía inglesa. Ellos quisieron hacer la vitalidad de la voz viva para hacerle más accesible al lector a través de los versos escritos en un lenguaje común cotidiano. Entonces ellos enfatizaron, realmente esta vitalidad para la voz viva fue utilizada para los pobres,
para que ellos pudieran expresar su realidad. Entonces, este lenguaje también ayudó a afirmar la universalidad de las emociones humanas. Hasta el título de de la colección alude a formas tradicionales de arte. Bueno, según Words, la palabra lírica conecta los poemas con los antiguos bardos del pueblo y le otorga un aire de espontaneidad, mientras que la palabra baladas son el modo oral de conectar una historia para la gente común. Entonces, según ellos, el aviso incluido de la edición fue en 1798. Williams explicó su concepción poética y esto fue lo que dijo. A, a la mayoría de los poemas que se siguen se los deben de considerar experimentos porque fueron escritos especialmente con la idea de constatar los propósitos de placer poético, el lenguaje de las conservaciones que habían entre las clases medias y bajas. Bueno, para él esto significó el, el experimento con el lenguaje popular, que para él no fue suficiente el desvío de la norma. O sea, en el enfoque sobre la gente del campo, simple y sin educación, con un tema de la poesía, fue un claro giro hacia la literatura moderna, la cual pues, o sea, fue una de las temáticas principales de la balada lírica. Es el retorno al estado original de la naturaleza en el cual se podía llevar una existencia más inocente y más pura. Williams suscribía la creencia de Rousseau, según la cual la humanidad era esencialmente buena, pero se corrompió esa influencia de la sociedad y, y con esto se conectaron los sentimientos que recorrían Europa antes de la Revolución Francesa. Entonces, por lo que, o sea, yo tengo entendido que, o sea, la balada lírica como que fue, hay partes donde él escribe o narra la naturaleza que él veía o que él vivió desde pequeño o los lugares que él frecuentaba desde pequeños y pues terminó haciendo o terminó escribiendo o los sentimientos o cosas que él estaban pasando durante la Revolución Francesa. Eso fue uno como de los grandes auges que tuvo la poesía de baladas líricas, fue una de las más reconocidas por Williams Wordsworth. Entonces, pues sí tuvo una tuvo un gran auge en ese tiempo baladas líricas, a pesar de que él tuvo infinidad, bueno, tuvo muchas poesías, pero pues la más reconocida en ese tiempo fue la de baladas líricas. Bueno, a continuación les voy a platicar un poco acerca de, de su vida y cosas así. Bueno, Williams de niño vagaba felizmente por el encantador del paisaje natural de Cumberland, el lugar pues donde él nació. La escuela primaria de Williams mostró un gran interés en él en la poesía, en el cual él se como que despertó su interés en él en la poesía a través del poeta épico John Milton, que en esa época de 1608 y 1674, pues él fue como que un poeta muy épico en ese tiempo. Entonces, Williams en el año de 1787 y 1790 asistió a John College en la Universidad de Cambridge. Siempre volvió a su casa y a la naturaleza durante sus vacaciones de verano. Y pues realmente él antes de graduarse de Cambridge hizo una gira por Francia, Suiza e Italia en 1790. Los Alpes le causaron
una gran impresión que no reconoció él hasta los 14 años después de que él regresó a ese lugar. Realmente pues él estuvo en muchos lugares, no nada más estuvo en Inglaterra, también tuvo su estancia en Francia, la cual que lo llevó a él a la instancia de Francia, pues fue por la pasión por la revolucionaria en Francia. Tuvo un gran impacto Williams, que regresó ahí en noviembre de 1791. Él quería mejorar sus conocimientos de la lengua francesa. O sea, aparte de que él hablaba inglés, pues también hablaba francés. Su experiencia en Francia justo después de la Revolución Francesa en 1798, los franceses derrocaron a la monarquía gobernante, en el cual él reforzó su simpatía por la gente común y sus creencias en la libertad política. William se enamoró apasionadamente de una chica francesa, Annette Villon, que dio a luz a su hija en diciembre de 1792. Pues sin embargo, Williams le había gastado sus límites y fondos y pues él se vio obligado a regresar a casa. La separación lo dejó con un sentimiento de culpa en el cual profundizó su inspiración poética y resultó un tema importante en su trabajo de mujeres abandonadas. Su publicación de los primeros poemas de Williams fueron Descriptive Sketching y An Evening Walk, en el cual se imprimieron en 1793. Pues él realmente escribió varias obras que en los próximos años, en los años de 1793, marcó el comienzo de la larga amistad de Wordsworth con Samuel Taylor Coleridge, en el cual pues ya les había comentado por qué fue el acercamiento de Williams con Coleridge. Pues él fue algo por una atracción por la filosofía de Immanuel Kant. Y pues su amistad de ellos empezó desde los años de 1772 a 1834. Juntos publicaron baladas líricas en 1798. Williams quería desafiar la llamativa fraseología de muchos escritores modernos que pues estaban igual en su auge en ese tiempo. La mayoría de sus poemas en esta colección se centraron en los sentimientos simples pero profundamente humanos de la gente común, que estaban expresados en su propio idioma, y también pues en sus diferentes puntos de vista sobre este nuevo tipo de poesía se describen con más detalles en el importante presagio que se describió para la segunda edición, que fue Abadía Tiner. En la contribución más memorable de Williams a este volumen fue Líneas Composed y Phil Mills About Tiner A.B., que escribió justo a tiempo para incluirlo. Y pues este poema es la primera pieza importante para ilustrar su talento original en su mejor momento que él tenía. Hábilmente combinaba la materia de fuerza en la descripción original con el sentido lineamente místico, mágico, uniendo la autoexploración, la especulación filosófica y un cuestionamiento que él tenía. Bueno, pues el poema se cierra con una reafirmación subyacada pero segura del poder curativo de la naturaleza, aunque se pueda obtener una visión mística del poeta. Eso pues sí,
como sabemos, pues sí, realmente sí se tuvo, ¿no? Sí se obtuvo. Y en su exitosa mezcla de experiencia interior y exterior, de la percepción de sentimientos y pensamientos de los sentidos de Tinter Abbey. Es un poema en el que el escritor se convierte en un símbolo de la humanidad. Con eso, como ya lo había dicho, con pensamientos imaginativos sobre el hombre y el universo. O sea, esta era una perspectiva cósmica enraizada en el yo, o es un rasgo central del romanticismo. La poesía de Williams es sin duda el ejemplo más impresionante desde este punto de vista de la literatura inglesa. Fueron poemas de la época media. Williams, incluso mientras escribía sus contribuciones a las baladas líricas, había estado sintiendo un camino hacia esquemas más ambiciosos que él tenía. Se había embarcado en un largo poema en versos sin rimas, La cabaña en ruinas, al que más tarde le llamaron El vendedor ambulante. Se pretendía que él quería formar parte de un vasto poema filosófico en el título de La reclusa, o las opiniones del hombre, la naturaleza y la sociedad. Este gran proyecto nunca se materializó como estaba planeado originalmente, o como él tenía planeado materializarlo, ¿no? Entonces, la repercusión y el abstract e impersonal no era cómoda para Williams. Podía manejar las experiencias de manera filosófica lírica solo si estaban íntimamente relacionadas con el mismo y podían despertar sus sentimientos creativos y su imaginación hacia él. Durante esos meses de invierno pasó en Alemania el comienzo a trabajar en un magnum opus, la obra más grande, el preludio o el crecimiento de la mente de un poeta. Fue publicado después de su muerte. Bueno, sin embargo, fue un logro tan grande para Bueno, fue un logro tan grande que estaba fuera de los alcances de Williams, área de capacidades, y pues en ese momento fue las formas poéticas más cortas a la que volvió durante la temporada más productiva de su larga vida literaria, en primavera de 1802, si no mal recuerdo. Y pues igual también Williams tuvo cambio en la filosofía, el cual fue un evento crucial de este periodo para la pérdida de Williams del sentido de la unidad mística que él había sostenido durante todo el tiempo, sus altos vuelos imaginativos. De hecho, un estado de ánimo de abstamiento, de depresión, descendió sobre Williams, que entonces tenía 32 años. En el verano de 1802, Williams Wordsworth pasó una semana en Calais, Francia, con su hermana Dorothy. El renovado contacto de Wordsworth con Francia solo confirmó su desilusión, una decepción con la Revolución Francesa y sus secuelas. Durante ese periodo, Williams se había preocupado cada vez más por Coleridge, quien ya dependía totalmente casi del opio, que era una droga altamente adictiva para el alivio de sus sufrimientos físicos. Ambos amigos llegaron a
a creer que las realidades de la vida estaban en total contradicción o desacuerdo con las perspectivas visionarias de su juventud. Bueno, pues realmente Williams buscaba inspiración nacionalista intenso su orgullo por su propio país, el cual lo llevó a producir los dos, los dos memoriales de una gira por Escocia en 1803 y en 1814, y el grupo fue titulado Poemas dedicados a la independencia y a la libertad nacionales. Bueno, pues creo que la vida de Williams como que no hay mucho que explicar acerca de su vida. Pues, tuvo a su hija y, y pues él creo que fue lo que más se dedicó fue a hacer sus poesías. Tuvo mucho éxito con sus poesías. Entonces pues sí son interesantes sus poesías. Creo que lo que es un poco más interesante pues es de baladas líricas, porque habla de la naturaleza y de los paisajes que él tuvo de pequeño. Entonces, a pesar de que pues ahorita el libro pues realmente hay que parar para poder verlo o para poder leerlo, pero pues los resúmenes que se encuentran del libro pues son realmente se ve que está muy bonito el libro. Entonces pues si alguien tiene la oportunidad de leerlo o no nada más leer baladas líricas, va a leer otras de sus obras, pues igual se las recomiendo. Realmente sí son interesantes, y pues espero que este video les haya gustado y les haya dejado un poquito de aprendizaje sobre Williams Wordsworth. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.